Ok, la clave del sistema de nómina está básicamente en la opción que se llama file personal, que es la que vamos a desarrollar el día de hoy y la importancia que tiene en lo que es más adelante el cálculo de las planillas y de las provisiones. Correcto, entonces ese punto es central para que ustedes sepan manejar. ¿Cuál es el objetivo de un archivo de personal? Tener un registro completo de todas las actividades e información de los trabajadores de la empresa. ¿Correcto? Para esto, obviamente, lo primero que tenemos que tener nosotros es registrar a los trabajadores. Este proceso de registro lo voy a explicar al final de este file personal. Lo voy a tomar como ya he hecho, pero voy a explicar todos los parámetros que están vinculados a este registro para que sepan cómo utilizarlos y sobre todo los que tienen de importancia en la generación de la planilla. A ver, el file personal maneja muchísimas tablas, ¿no? Muchísimas tablas y vamos a empezar a entender cada una de ellas. Correcto. Uno de los objetivos de todo file personal es controlar todo lo que son temas de estudios y capacitaciones de mi personal. Tener un registro completo de esa información. Entonces la pregunta es cómo construyo o cómo construyo todo un archivo completo de capacitaciones en el aula. Pues es simple, ¿no? Primero tenemos que tener definidos acá los centros de enseñanza. En los centros de enseñanza yo defino las entidades que brindan servicios educativos. Por ejemplo, voy a crear una más, UNFB, mi alma mater. También, entonces, voy a crear mis centros de enseñanza, ¿no? Entonces ahí los creo, solamente coloco un código y una descripción. Esa es la forma en la cual se genera esa información. ¿Correcto? Luego de esto, lo que sucede es lo siguiente. Yo tengo que tener acá definidos mis grados de instrucción. Superior universitaria, secundaria completa, primaria, secundaria, carrera superior técnica, carrera profesional, maestría y doctorado. Eso es, ya, aquí voy a explicar un tema que yo considero un error a la hora de trabajar, ¿no? Cuando hablamos de grado de instrucción, sí, es primaria, secundaria, es carrera profesional, maestría, doctorado, bachiller, ¿correcto? Aquí algunos colocan las profesiones, ingeniero industrial, ingeniero de sistemas, ingeniero sanitario. No es así. Aquí lo que va en grado de instrucción son los grados académicos. Se entiende básicamente que los grados académicos empiezan por lo que es los grados a nivel de colegio, luego viene lo que es la parte de bachiller, que es un grado académico, la parte de título profesional, que es una licenciatura, aquí le podríamos colocar título profesional normal. Correcto, título profesional, que es una licenciatura, luego viene maestría y doctorado, y bueno, eventualmente algunos podrían ser un PhD, pueden tener un postdoctorado. ¿No? Entonces, estas son básicamente ¿cómo se llama? Las carreras profesionales. Los grados, las carreras, los grados de instrucción, perdón. Los grados de instrucción vienen a ser los grados académicos. Luego de esto tenemos, entonces, básicamente cómo trabajamos el tema de la parte educativa, pues bien simple. Aquí tenemos el file personal, tenemos datos personales. Ustedes lo quieren, lo pueden trabajar desde datos personales o si no, se van acá a file personal a control de capacitaciones. ¿Correcto? A control de capacitación. ¿Correcto? Control de capacitaciones y control de estudios. Vamos a ver los dos casos. Cuando hablamos de estudios, yo selecciono habilidades, le doy nuevo, le digo el centro de instrucción, ¿correcto? Le digo el grado de instrucción, le digo la fecha en la cual estudió, ¿correcto? Si tengo la información, puedo colocar acá algún comentario, graduado por aclamación.
Cuando saben que cuando se sustenta grados de maestría o doctorado tenemos aprobado por mayoría, por unanimidad y por aclamación, ¿no? Entonces, el rendimiento, correcto, y acá podemos colocar el UIGEO. El UIGEO es donde siguió ese taller. Entonces, así yo puedo ir colocando acá en esta opción que se llama, vuelvo a repetir, estudios, el historial académico de todos mis trabajadores. ¿No están viendo el sistema de nómina? ¿Me confirman, por favor? ¿Lo están viendo? Buenos días. Magali no lo ve, pero no he recibido ninguna observación. Homero, ¿lo ves? Sí lo ves. Edgar, Magali, a ver, revisa, por favor, porque la verdad que lo están viendo el resto. ¿Ah? Agradecería que le des una miradita. Gracias, gracias. Déjame revisar si te tengo pendientes de admitir. No, no te tengo pendientes. Ok, continúo. Entonces, en esta opción, vuelvo a repetir, en tablas, en grados de, perdón, en falla personal, en estudios, esta opción sirve para reconstruir el historial académico de todos mis trabajadores. Dato importante, porque esto me puede servir de base de datos para sacar estadísticas e indicadores de profesionales, de datos profesionales, etc. Entonces, esa información es importante. Repito cómo hacerlo. Seleccionan al trabajador, seleccionan nuevo, el sistema le pide el centro donde se ha educado, el sistema le pide el grado de instrucción, correcto, el sistema le pide el periodo de estudios, eh, correcto, un comentario si ustedes lo quieren hacer, una anotación de rendimiento, y si gustan opcionalmente el UIGEO, correcto, el UIGEO. Vuelvo a repetir, es un importante para las estadísticas y el manejo. Ahora, analicemos cada una de estas tablas. Este centro de enseñanza, ¿dónde está? Está en la tabla que se llama centro de enseñanza. Ahí se definen los centros de enseñanza. Este grado de instrucción, ¿dónde está? Está en la tabla de grado de instrucción. Y este UIGEO, ¿dónde está? Este UIGEO está en provincia, departamento y distrito. Ahí yo puedo crear el UIGEO y cargarlo completamente. Correcto, si tiene toda la información y listo. Entonces, esto de acá, vuelvo a repetir, es para poder tener almacenado, correcto, el historial académico del trabajador. Ahora, hay otro tema importante también acá, que son las capacitaciones. Una cosa es el historial académico y otra cosa son los cursos de especialización que siguen los trabajadores, correcto, y que normalmente programa la empresa durante el año, correcto. Programa la empresa durante el año. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacer una programación de capacitación en el Avalon y cómo después, en esa programación de capacitación, asociar a los trabajadores y registrar sus notas y su detalle técnico? Bueno, empecemos. Aquí nosotros tenemos una opción que se llaman cursos para capacitaciones. Esta opción que se llama cursos para capacitaciones me permite registrar todas las capacitaciones que yo tengo programadas para poder. ¿Correcto? Listo, entonces yo voy a programar un curso, por ejemplo, un curso que se llame Costos ABC. Correcto, Costos ABC para saneamiento. Correcto, la pregunta es ¿cuál va a ser el centro de enseñanzas? Ah, ya, que sea San Marcos. Correcto, hasta ahí yo lo único que he hecho es programar el curso. O sea, yo voy a hacer que mis trabajadores lleven un curso de costos ABC para saneamiento. También puedo hacer que mis trabajadores lleven, por ejemplo, mi área técnica, lleve lo que van a necesitar para mirar en la plataforma del Avalon, por ejemplo, gestión de microservicios y contenedores. ¿No? Entonces, el centro de enseñanza de repente no está. En centro de enseñanza no está enfocado solamente a universidades e institutos tecnológicos.
También cuando hay capacitaciones, los centros de enseñanza pueden ser empresas. Por ejemplo, ponemos Sinergia Digital. ¿Correcto? ¿Listo? Entonces acá yo le doy acá, bueno, este curso lo va a dar Sinergia Digital. Lo va a dar Sinergia Digital. Entonces, aquí yo hago la programación de todos los cursos, aquí hago toda la programación de todos los cursos que yo voy a dictar en un año, o que tengo planificado yo dictar de forma recurrente durante varios años, ¿no? Entonces, sí, listo. Entonces, aquí hago la programación de los cursos. Ahora, ¿y cómo yo mando la ejecución de estos cursos? O sea, ¿cómo yo ejecuto estos cursos? ¿Correcto? ¿Cómo yo hago la ejecución de estos cursos? Muy bien, entramos acá. Entramos a file personal. Entramos a control de capacitaciones, ¿correcto? Vamos a control de capacitaciones y aquí tenemos los cursos programados, ¿no? Entonces aquí le doy al curso, le doy nuevo, ¿correcto? Y aquí lo que hago es, no, perdón. Control de capacitaciones, un segundo por favor. Primero es definir los cursos, ¿correcto? Aquí defino los cursos, voy a dictar gestión de contenedores y costos ABC. Y luego lo que hago acá es una programación de los cursos. Una cosa es definir los cursos y otra cosa es programar los cursos. Es decir, ¿cuándo lo voy a dictar? Entonces voy a hacer lo siguiente, lo voy a colocar y decir que, por ejemplo, este curso de costos ABC lo voy a dictar desde el 1 de enero del 2026 hasta el 31 de marzo del 2026. Va a generarme un diploma, correcto, y se va a dictar en esta localidad. Correcto, esto es opcional. Entonces, aquí yo ya he programado mi curso de costos ABC. Correcto, listo, yo le he programado mi curso de costos ABC, aquí lo tiene programado. Entonces, ahora sí, una vez que he programado el curso, yo puedo asignar a los trabajadores. File de personal, correcto, control de capacitaciones. Aquí ya me aparece mi curso de costos ABC, que ya está programado, noten que está para ser dictado por la San Marcos. Le doy nuevo y aquí le asocio a los trabajadores. Y no va a dictar el señor Abril, ¿quién más va a estar ahí? El señor Avendaño, ¿quién más va a estar ahí? El señor Anchapuri. Listo. Entonces yo tengo mi curso de costos ABC programado para el 2026 que lo han llevado estos señores. ¿Correcto? Y que lo han llevado estos señores y yo le doy a editar y aquí yo puedo colocar su calificación final una vez que me llegue el informe del centro de enseñanza. ¿No? Entonces le coloco su calificación final y listo. Y yo tengo ya una base de datos completa del rendimiento de mis trabajadores cuando yo los he enviado a algunos talleres y capacitación. Y si yo quiero imprimir, yo quiero decirle acá, no, solamente quiero información del curso de saneamiento y aquí me sale todo lo relacionado con el curso de saneamiento. Entonces tienen el informe completo para poder llevar ese control. Entonces, esa es la forma en la cual yo puedo controlar primero el historial académico de mis trabajadores y cómo yo puedo tener un control de su rendimiento en los cursos de capacitación a los cuales yo los asigno durante un ejercicio o un periodo. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Ninguna? Listo, continuamos. ¿Correcto? Con respecto a la grabación, sí saben que todo se publica, no se preocupen. Ya, ahora hablemos de los méritos y deméritos. ¿Correcto? De los méritos y deméritos. De los méritos y deméritos es para saber si
Nuestros trabajadores tienen felicitaciones, o por ejemplo, trabajadores del mes, o tienen sanciones. Esto también es importante tenerlo en una base de datos para poder hacer estudios, ¿no? Para poder hacer estudios, es importantísimo. Entonces, aquí, por ejemplo, en tablas, perdón, aquí en File tenemos una opción de méritos y deméritos. Pues simplemente seleccionamos al trabajador, correcto, le damos nuevo, colocamos el tipo, si es mérito, demérito, experiencia laboral, capacitación o gestión. Colocamos una tipificación ahí, mérito, la fecha del mérito, 0101 del 2026, el motivo, trabajador del mes. ¿Quién lo otorga? La gerencia general. ¿Y cuál es el documento? Resolución 001-2026. Si Avendaño tiene un demérito nuevo, Avendaño, ok, un demérito, ok, listo. Esa sanción cuando ha sido el 1 de febrero de 2026. Motivo, faltas recurrentes. Correcto, la autoridad que le emite es la gerencia de administración. Y el documento es el oficio 001. Entonces, aquí también es importante tener esto, porque a veces uno quiere revisar rápidamente qué sanciones, cuando a veces hay una contingencia laboral con el trabajador, con una contingencia laboral con el trabajador, entonces, en función a eso, ya uno puede tener información rápida para poder tener elementos de decisión, ¿no? Y bueno, si quieren analizar a un trabajador a Avendaño, por ejemplo, le das imprimir y este informe de Avendaño se lo puede pasar al administrador, donde está todo su historial de sanciones y de mérito. Y de mérito. Continuamos. Hemos visto control de capacitaciones, estudios, méritos y méritos, cargos ocupados. Esto es muy importante. Correcto. Aquí uno puede colocar el historial laboral del trabajador dentro de la empresa y fuera de la empresa. Ojo, las dos cosas. Correcto, dentro de la empresa y fuera de la empresa. Ahora, para poder hacer esto, primero tenemos que tener implementada esta tabla, que se llama la tabla de cargos. Está. Conceptos, regímenes, categorías, eh, cargos, puestos. Acá está. ¿No? Esta tabla de cargos la tienen que tener totalmente implementada y normalmente está implementada en función al MOF y al ROF aprobado y a la estructura orgánica que viene del área de planeamiento. Acá, por ejemplo, laboratorista. Correcto, entonces acá tienen que tener cargos. Ahora, la pregunta es, ¿estos cargos son solamente de la EPS? Bueno, normalmente aquí vamos a tener los cargos que se suelen desempeñar en la EPS, pero si ustedes quieren llevar un legajo más completo, observen bien cómo lo puedo manejar. File de personal, cargos ocupados. Selecciono a... Una consulta, eso, disculpa Sí, que te corte, con una sí, consulta, ¿esos cargos se pueden relacionar con el organigrama? claro, claro, por supuesto. Esa es la idea. Vamos a llegar al ¿cómo se llama? Al COP. Todavía no llegamos al COP, pero sí, sí. Es perfecto lo que está diciendo. Claro que sí, claro que sí. Sigamos. No sé, hay otra pregunta, por favor, me interrumpe con toda confianza, tomen el micro nomás. Entonces colocamos el cargo, ¿no? Estos cargos son los cargos dentro de la empresa. Entonces, aquí colocamos técnico logística, cargo dentro de la empresa, sí, cargo dentro de la empresa, y automáticamente cuando yo marco cargo dentro de la empresa, me genera, correcto, me lo asocia a la EPS, en este caso Epsilo, con la que estoy trabajando. Y el cargo lo he llevado del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020. El documento es básicamente la resolución de designación. Y la autoridad que lo designa, pues me imagino que es la gerencia general.
¿no? Entonces aquí tenemos a Alfaraya, después decimos seguimos, o de qué otro cargo ha seguido, luego ha pasado a especialista en presupuesto, del 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021. Correcto, es un cargo dentro de la empresa, resolución de designación. Correcto, y la autoridad es la gerencia. Entonces ahí colocamos colocamos ahí la información relacionada. Cosa que nosotros podemos tener acá una impresión. Mañana alguien me preguntó y quiero saber los cargos de movimiento de Afaraya dentro de Epsilon. Ah, bueno, acá estamos. Ahí tienes toda la rotación de cargos que ha seguido. Este dato es importante y este dato muy poco lo ingresa. Yo siempre recomiendo en las empresas a título personal que deberían tener de repente un practicante para que se encargue de alimentar o gestionar el file personal. De repente pueden hacer formatos en Excel para poderlos cargar, poderlos asesorar en cargarlos, pero es importante tener esta información. Ahora sigamos con Alfaraya. ¿Qué pasa si en el 2022 Alfaraya ya ha sido un técnico de logística, pero no ha sido dentro de la empresa, sino ha sido en otra empresa, por ejemplo, en Apple? Entonces, el sistema acá permite registrar la otra empresa, permite registrar el tema 01/01/2023, 31/12/2023, por ejemplo, ¿no? Le damos guardar resolución desde acá, licencia, por ejemplo, autoriza la gerencia general. Listo, licencia y listo. Ven, acá tenemos aquí tenemos historial en Epsilon, aquí tenemos su licencia y luego podemos tener cuando retoma la licencia, ¿no? No sé si hasta ahí estamos bien, preguntas, ¿no? Entonces, si saco la impresión del señor Afaraya, correcto, Afaraya, correcto, aquí tenemos el historial completo, dentro de la empresa y fuera de la empresa. Ese tema también es importante tenerlo en cuenta. ¿Qué más? Méritos y deméritos, cargos ocupados, miembros familiares. Este dato también es importante. Tiene sentido en algunas empresas, ¿no? Bueno, tiene sentido realmente en todas, porque obviamente se tiene que tener ese registro de información. Pero, por ejemplo, el Ávalo también hace planilla de construcción civil. En empresas como TAN, ese dato es muy importante porque hay un bono que se calcula en función a la cantidad de hijos que tienen los trabajadores. Un poco en mi conocimiento de las empresas, TAN es la única empresa que hace planilla de construcción civil a nivel del sector. Pero bueno, ese dato es importante tenerlo en cuenta. Me imagino que lo tiene bien alimentado. Ah, no, acá lo que podemos colocar es el vínculo familiar, hijo, esposo, padres, etcétera, sobrinos, hermanos, nieto, hijastro, conviviente, entenado, suegro, cuñado, otros, ¿correcto? Y si hay algún tipo de vinculación de tipo de naturaleza judicial, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros es colocamos todos los datos importantes, ¿no? Y veamos el tema, veamos qué datos nos pide ante todo. Nos pide el apellido paterno, por ejemplo, Avilés, siguiendo la lógica, Avilés Pérez. Bueno, ya nos pide la fecha de nacimiento, por ejemplo, el 15 de noviembre del 2008. ¿Correcto? Automáticamente me determina la edad. Sexo masculino o femenino. Y aquí me pide el grado de instrucción. ¿No? Entonces, aquí me pide toda la información prácticamente. Y este dato de la edad es dinámico, porque en función a la fecha de nacimiento, en el momento que se haga la consulta, esa edad se va a ir actualizando. Esa edad se va a ir actualizando, ¿no? Entonces, ese dato es totalmente dinámico, ¿no? Entonces, ese tema es importante. Ahora, sigamos acá. Voy a colocar otro dato más. Otro de Avilés nuevo, voy a colocarle hijo, correcto, Avilés
Sonia, correcto, coloco la fecha de nacimiento, 15 de enero de 1999, 27 años, correcto, sexo femenino, grado de instrucción, por ejemplo, título profesional, pero acá le marco el vínculo que elabora en la EPS. Ese dato también es importante porque a veces nos preguntan por unos temas de control o por temas X si tenemos familiares trabajando dentro de la institución, correcto, dentro de la institución. Entonces, ese dato lo podemos tener de esa forma, de esa forma. Correcto, entonces aquí le damos guardar y listo. Si nosotros vamos de Avilés y le damos impresión, aquí sale toda la información relacionada con sus familiares. Ahora, ¿cuál es la relevancia del hijo? Vuelvo a repetir. Para cuando vas en planilla de construcción civil, que lo vamos a ver más adelante, el código hijo, el sistema lo reconoce para calcular el BUC. El BUC es un bono por la cantidad que uno tiene. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Si no tienen los registrados, por lo menos los hijos en el file que hace construcción civil, pues simplemente ese dato lo va a tener que meter manualmente. Esos están miembros familiares. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ingeniero, buenos días. Sí, buenos días. Le habla el licenciado Richard Cervantes de Mapa Cañete S.A. La consulta es, a la hora que registro los cargos que tiene cada trabajador a que se le encarga funciones o se le encarga encargatura de puesto, aquí la plataforma me permite subir el escaneado del documento que acredita el cargo o solamente me permite registro. No, se puede subir también el acreditado. Pues eso lo vamos a ver a la hora que veamos el detalle del trabajador. Correcto, ingeniero. Esa era mi consulta. Sí. Es muy importante esto, porque esto de acá, vamos acá, un segundo, por favor. La pregunta es excelente. Vamos a donde estábamos acá, estudios. Estos estudios tienen que estar refrendados con un documento. Acá solamente estamos registrando la parte, ¿cómo se llama? Literal, ¿no? Del documento. Pero se puede también esto vincular una imagen, un PDF. La estructura de imágenes se las voy a pasar en las siguientes reuniones para que ustedes puedan implementarlo, inclusive las fotos. ¿Correcto? Para que ustedes lo puedan implementar. Ok. Otra pregunta más para pasar a la siguiente, para pasar a lo que es historial de vacaciones. Este es crítico. Este es crítico y este sí tiene que, por favor, saberlo manejar con propiedad. A ver, y aquí vamos a hacer un tema que sería, no sé si hay contadores acá, pero bueno, hubiera sido muy importante que yo venga. En esta parte, sobre todo en este extremo, voy a remitirme a un Excel para explicarlo esto con propiedad. Denme un segundito, por favor, para poderlo trabajar con propiedad esta parte. Porque esta es una discusión que he tenido yo con, discusión lógicamente en buenos términos, no hablamos de peleas, sino un intercambio de opinión. Muchas empresas dicen lo siguiente: la gente sale de vacaciones cuando quiere o utiliza sus vacaciones parcialmente. La pregunta es, ¿está mal? No, no está mal. ¿No? Uno tiene un contrato con la empresa y tiene un pacto con la empresa y puede sus vacaciones de 30 días tomarlas una semana, un mes, otra semana, otro mes. Ese es un tema ya de relaciones laborales entre el trabajador y la institución. Pero acá viene otro tema. Existen procesos, correcto, procesos que tienen estrecha vinculación con la fecha. Ejemplo, la provisión de vacaciones. ¿Qué significa esta provisión de vacaciones? Esta provisión de vacaciones significa de que el sistema le va a ir calculando una fracción del costo de sus vacaciones mensualmente para irlo trasladando a contabilidad. Básicamente es un ejercicio en el cual el costo de las vacaciones se divide en todo el año. Ese es algo que piden las NIF y las buenas prácticas contables. ¿Correcto?
Entonces, dicho esto, entonces el sistema para trabajar con esta provisión de vacaciones necesita una fecha fija de salida o un periodo vacacional. Entonces, la pregunta es, ¿y esto dónde se mete? Ah, bueno, acá tenemos una opción que se llama control o historial de vacaciones. Y esto se debe hacer al inicio del año. ¿Y qué se debe ingresar? Se debe ingresar al trabajador, lógicamente. Se debe ingresar sus vacaciones pendientes. Se debe ingresar su periodo vacacional. Por ejemplo, el 1 de marzo del 2026. Perdón. En este caso, ¿por qué fecha estoy con enero? Por ejemplo, el 1 de enero del 2026 al 31 de enero del 2026. Esto se debe iniciar vacaciones. Esta programación se debe ingresar el primer día del mes. ¿Correcto? El primer día del mes. Ahora la pregunta es, Coco, pero no necesariamente el trabajador va a hacer uso de eso. Está bien. Una cosa es cómo haga el uso físico de las vacaciones y otra cosa es cuando, entre comillas, se le van a pagar esas vacaciones. Porque ustedes, si, por ejemplo, yo como trabajador decido salir y por la naturaleza de mi cargo una semana en 4 meses, ustedes no me van a pagar ni un cuarto de vacaciones, ustedes me pagan a una fecha determinada la vacación, el total. Ya el gozo físico yo ya lo coordino con personal. Entonces aquí lo que tiene que estar es la fecha en la cual está programado el pago de esas vacaciones, que eso sí lo tiene. ¿Para qué? Para que nosotros podamos extornar las provisiones. Si no, no va a funcionar y le van a generar un problema al contador. Y ya se ha generado eso el año pasado en varias empresas porque paraban moviéndose. Entonces, en este historial de vacaciones tiene que estar registrado las programas, la fecha de cuándo ustedes van a pagar esa planilla, ¿no? Y se tiene que ingresar el primer día útil del mes. No sé si estoy siendo claro con los conceptos, por favor, me preguntan. Eh, me preguntan. Ingeniero, buenos días. Disculpe, Sí, necesariamente tiene que ser el primer día útil del mes, porque sí. generalmente las empresas, como ya tienen un cronograma de vacaciones aprobado para enero, febrero y todo el ejercicio, entonces generalmente siempre se respeta. Puede haber un caso excepcional que por A o B motivos X, se modifica este programa de vacaciones o cronograma de vacaciones y se rectifica con datos, ¿no? Por eso le consulto que si necesariamente tiene que ser el primer día útil del mes o se puede plasmar así para el cronograma para todos los meses. Ah, muy buena pregunta. Normalmente lo hacen el primer día útil del mes, ¿por qué? Esa es una pregunta que me hicieron, ¿no? Lo que tú dices, Yolanda, es cierto. O sea, pueden haber variaciones. Esto es dinámico. Pero normalmente el primer día útil del mes ya se sabe quiénes salen. ¿Por qué? Porque ustedes pagan planilla de vacaciones el día 2 o el día 3. Solamente he visto un único caso en el sector que pagan las vacaciones a fin de mes. Pero en general, en el 99.9%, las vacaciones las pagan el día 2 o el día 3 inmediatamente. Por eso recomendaba de que el primer día útil coloquen acá quiénes son aquellos a los cuales se les va a programar las vacaciones. Se les va a pagar, mejor dicho, las vacaciones. Ya ni siquiera hablo de programar, sino pagar. Porque como vuelvo a repetir, el descanso físico lo pueden hacer, ¿cómo se llama? En 2, 3 semanas, como ustedes quieran. Pero tienen que colocar ahí, ¿no? Pero si ustedes tienen todo, coloquen todo el año ya listo. O sea, no hay ningún problema. Pero la recomendación inicial es que el primer día útil, que saben efectivamente quiénes se van, ahí los coloco. No sé si hasta ahí he sido claro. ¿Alguna pregunta más con respecto a este punto? Ingeniero, y complementando una consulta adicional, estando hoy 12 de marzo, ¿podríamos regularizar los meses anteriores? ¿Es necesario para los procedimientos que nos va a indicar? La pregunta es, ¿están utilizando la provisión de vacaciones? Sí, claro, es decir, para implementar el registro del cronograma frente a lo ya concurrido en enero y febrero,
¿Podríamos actualizar? ¿Es necesario o deberíamos registrarlo a partir de hoy, quizás marzo del 2026? No, yo recomendaría que lo actualices, dado que son pocos meses, y te voy a dar una razón. De repente vas a empezar a utilizar la provisión desde el día de hoy y eso nos permite reconstruir lo anterior, ese dato. O sea, nos permitiría en este caso con Víctor hacer una reconstrucción de la provisión anterior. Como dato de referencia nos va a servir. Ya que estamos inicio de año, creo que podrían ingresarlo sin ningún problema. ¿Alguna pregunta? Por favor, tomen el micro con absoluta confianza, pero si gustan, yo leo las preguntas, no hay ningún problema. Ingeniero, ¿cómo está? Buenos días. Le habla Iván Morín. ¿Cómo estás? Dime ya. Ingeniero, justamente lo que estaba comentando la compañera anterior. Si bien es cierto, por ejemplo, nosotros acá en SMU no tenemos registro de vacaciones en el sistema, pero siempre hacemos las provisiones de vacaciones y todos los meses se traslada esa información al área contable. Justamente si actualizamos enero y febrero, bueno, y marzo también, ¿no causaría o generaría algún problema con contabilidad para el tema de la provisión de vacaciones? Es que trabajando de la forma en que lo haces sin este registro, ya le estás generándole un problema a Vilma. ¿Por qué? Porque ella tiene que estornarlo manualmente. Ah, ya, ok. Entonces, Entonces, indirectamente, ella tiene que analizar todos los meses y cuando detecta, manualmente darle la vuelta a la provisión. En cambio, si el sistema ya tiene el registro de la fecha de la provisión, puede revertirlo automáticamente. ya. El problema es que como no utilizan el historial, los contadores lo que hacen es revertirlo manualmente y es un problemón para ellos a veces. La idea es que no tengan ese problema. Ya. Ok, ingeniero, muchas gracias. Listo. Otra pregunta, por favor. ¿Ninguna? Ok, seguimos. Sigamos. Ahora viene el otro tema, el tema de descuentos judiciales, también es un tema conocidísimo, correcto. Eso se suele dar, simplemente seleccionamos a los trabajadores, seleccionamos los datos del juzgado y aquí viene el concepto asociado. Este tema es un tema importante. Lo voy a tocar al momento que haga la planilla, pero voy a explicarlo con detenimiento, ¿no? Aquí yo puedo colocar, correcto, el nombre del juez, correcto, porque ese dato viene de la resolución al juzgado quinto de familia, correcto, secretario Yolanda Flores, correcto, demandante López, ya, poner un nombre, materia, alimentos. Listo. Ya, aquí en el concepto asociado, lo que tienen que colocar es el concepto de retención que le van a aplicar a ese trabajador. Correcto, el concepto. Recuerden que en el caso de judiciales, correcto, en el caso de judiciales, y eso lo voy a tocar con detenimiento cuando veamos la configuración de planilla, los conceptos pueden ser muchísimos, porque a cada juez se le puede ocurrir cualquier cosa. Descuéntale solamente sobre el básico, descuéntale sobre todos los impuestos antes de los impuestos de ley, descuéntale sobre el neto. De repente se le ocurre un monto fijo, el juez, lo que se le ocurra al juez, el sistema lo tiene que soportar. Así que ese es un tema inextenso, pero en resumen, aquí en judiciales uno tiene que colocar, correcto, los datos del juez y tiene que colocar el concepto asociado, o sea, con qué concepto le van a descontar directamente. No, y obviamente aquí tiene su pequeño informe para que sepan, correcto, quiénes tienen retenciones judiciales, ¿no? Quienes tienen retenciones judiciales y le va a sacar la información, ¿no? El quinto de familia, tal, y está activo. Cuando el descuento judicial ya se llega a una conciliación y se termina el tema, pues lo desactivan. También es importante, lo desactivan, ¿correcto? ¿Para qué? Para que sepan que ya no tiene ninguna obligación ese trabajador desde el tipo de vista, desde el punto de vista de demanda judicial. Ahora, esta retención judicial puede ser por alimentos, embargos. Muchos lo asocian al tema de alimentos, que es lo normal, pero también puede haber embargo bancario, qué sé yo. Pueden haber muchísimas cosas que se puedan aplicar aquí.
¿no? El término judicial es un término general, pero normalmente es por alimento. No sé si hasta ahí tenemos alguna pregunta. Creo que hay una pregunta. Por favor, tomen el micro. Ingeniero, nuevamente, Sí, sí. Iván, estos conceptos que se está mostrando, ¿no? Para el tema de retención por mandato judicial, o los conceptos que se van a realizar para el tema de las retenciones judiciales, ¿lo genera en base a la resolución el área contable, o cómo es que nosotros... No, esa es una muy buena pregunta. La resolución lo que te define es el cálculo. ¿Cómo lo vas a calcular? En este caso, quien tiene que construir el concepto judicial es el especialista en nómina. Uh-huh. Pero el área contable te tiene que dar la cuenta, que normalmente es una cuenta de retenciones, ¿no? No es una cuenta por cada tipo de retención, sino es una sola cuenta donde van las retenciones judiciales, ¿no? Entonces, quien define, respondiendo a tu pregunta, ¿cómo se llama? El cálculo, correcto, el cálculo lo defines tú en el sistema, en el ABA. Tema que vamos a ver un poquito más adelante a medida que avancemos con las planillas, con los casos muy particulares, ¿no? Entonces, ese tema es importante que lo tengas en cuenta. ¿Otra pregunta? Sí, no, a lo que me refería es, por ejemplo, digamos, acá en SMU, bueno, tenemos lo que son retenciones por alimentos, ¿no es cierto? Y tenemos el concepto dentro del Ávalo, pero tengo también otra retención por un tema de salud, por un proceso que un trabajador ha tenido, por por una aportación que no ha realizado, entonces se ha judicializado, y tengo ese concepto, por ejemplo, que diga retención judicial es salud. Ese concepto, esa forma, cómo crear ese concepto, cómo se realiza. ¿Lo realizo yo desde nómina? Es un... me lo puedes repetir, por favor, ahí sí no te entendí. Por ejemplo, tengo yo un trabajador que tiene una retención judicial por tema de salud, ¿no? Porque no realizó aportación, bueno, aparentemente hubo un problema que él afilió a dos personas y de las cuales solamente se aportaba de una de ellas, de la otra persona no se aportó. Entonces, ese tema se judicializó hace mucho tiempo. Entonces, el concepto, si bien es cierto, nosotros lo estamos pasando como retención judicial, pero el poder Judicial, cada vez que nos pide que informemos, no tenemos dentro de la boleta el concepto retención judicial es salud. Entonces, el problema es que deberías tenerlo, pues. Eso. Crearlo. Acá deberías tener una retención judicial que no necesariamente aquí es alimentos, en lo que es materia sería de salud. Y aquí tendrías que tener un concepto específico para esa retención. Esa es la pregunta, ¿cómo creamos ese concepto específico? ¿Lo hago yo desde mi módulo de nómina? Claro. ¿Genera contabilidad? ¿Cómo crear esos conceptos? Esa es la consulta. Todavía no llegamos a esa parte, pero esa parte es acá, en tablas, conceptos, creación de conceptos. Me repite la pregunta cuando lleguemos a esta parte, porque todavía no llegamos, para no perdernos un poco en la hilación. Ok, ingeniero, muchas gracias. No hay problema, no hay problema. Me la repite, no te olvides, tenga ahí en papel. Entonces, ahí hemos visto los judiciales. Ahora vamos a ver los contratos. Correcto. Aquí viene el tema. Los contratos tienen sentido si queremos trabajar, si queremos básicamente tipificar la relación laboral con los trabajadores. Vamos acá, tablas. Acá hay una opción que se llama tipo de contrato, ¿correcto? Entonces, aquí dice contrato de suplencia, contrato a plazo fijo, contrato a plazo indeterminado, en este caso nombrados, ¿correcto? Estipendio de prácticas. Entonces, aquí yo puedo configurar las modalidades de contrato, las modalidades de contrato que yo suelo, las modalidades de contrato que yo voy a utilizar, ¿correcto? Las modalidades de contrato que yo voy a utilizar. Ese es un punto. Ahora, ¿cómo le asigno los contratos o el historial de contratos que yo tengo con los trabajadores? Acá, pues. File de personal, contratos. Selecciono al trabajador, le doy nuevo y le digo, ok, ¿qué tipo de contratos tienes? Tienes un contrato a plazo indeterminado.
ya que te nombramos el 1 de enero de 1999 y bueno, no cabe. Nombrado plazo indeterminado. De la resolución de nombramiento. Vamos a guardar, perdón, la fecha esta, pongamos una fecha A. Cuando es un nombrado, pongamos la fecha de cese promedio. Por ejemplo, él debería cesar el 31 de diciembre del 2030. Porque es su fecha que cumple 70 años. Ya, esa es la fecha que debe ser. Listo, terminó. Entonces, aquí tengo ya definido una relación contractual a plazo indeterminado. ¿Ya? ¿Correcto? A plazo indeterminado. Sigamos. ¿Correcto? Entonces, ahora sigamos. Sigamos. Ahora, por ejemplo, me voy a otra opción. Me voy acá a Faraya. Ya, bueno, ya. Su historial de contratos. Bueno, él ha tenido un contrato, por ejemplo, a plazo fijo desde el 1 de enero del 2021 al 31 de diciembre del 2021. 31 de diciembre del 2021. Correcto, documento, contrato 001-2020. Listo, anotaciones, contrato fijo, plazo fijo para la gerencia de calidad. Correcto, entonces este es su primer contrato del señor. Aquí aparece. Pero también le hemos ido renovando. El señor es un empleado contratado. Entonces, ok. Entonces, el mismo señor también tiene otro contrato a plazo fijo del 1 de diciembre, del 1 de enero del 2024, perdón, al 31 de diciembre del 2024. Documento es contrato 001-2024. Y aquí le colocamos este jefe de mantenimiento. ¿Correcto? Entonces le doy cerrar. Listo. Entonces aquí tengo ya todos los contratos que va teniendo el señor Afaraya. Eso es algo que también muchos me han preguntado, ¿no? ¿Cómo yo sé cuántas veces lo he contratado? ¿Cuántas veces ha renovado con la institución todo? Pues simplemente no lo sabes porque no lo ingresan. ¿No? Entonces ahí está el detalle. Entonces ahí tienen que registrar, sobre todo en los contratados y en los practicantes, su historial. ¿Correcto? ¿Cómo y cuántos contratos han tenido en el tiempo? Cosa que si en algún momento les pide la Gerencia General de Información, pues buscan esta área, le dan a imprimir, ¿correcto? Y ahí está, la palaya, le dan a imprimir y listo, ahí está su historial. Lo tienen a la mano. ¿Correcto? Entonces, esa es la forma de manejar el historial de contratos de los trabajadores. Con esta primera parte hemos agotado el file de personal. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Preguntas? ¿Preguntas sobre el file? Ingeniero, disculpe, así también es digamos, el file de cargos que haya asumido, ¿no? Claro, lo expliqué al inicio de la charla. Lo primero que hemos tocado lo que es el cargo. Ya, gracias, disculpe. ¿Alguna pregunta? ¿Una? Correcto. Sigamos. Sigamos. Listo. Ok. Ahora, sigamos con el tema. Acá, ¿qué otros elementos centrales hay? Correcto.
Ya hemos hablado de los cargos, puestos, relaciones laborales. El otro elemento importante para un trabajador es este, que muchas veces las personas no le dan importancia y ese es clave porque la boleta sale de esta definición que es el COP, el planeamiento orgánico de puestos. ¿Correcto? Entonces la pregunta es, ¿cómo yo armo el COP de mi empresa? ¿Cómo yo armo el COP de mi empresa en el Ávalo? Pues es simple. Le doy nuevo y el sistema ya me pide una serie de información para poder estructurar un COP. Por ejemplo, me pide primero a qué unidad orgánica pertenece. Esto de acá viene del sistema de planeamiento, porque el sistema de planeamiento tiene que tener adecuada la unidad orgánica en la cual está vigente, ¿no? Eso lo tiene que tener el sistema de planeamiento totalmente habilitado. ¿Correcto? Entonces, ahí va la unidad orgánica. Luego me pide el puesto. El puesto es el cargo. Esto está acá. Esto está en la opción de tipos de puestos. ¿Correcto? Luego viene la ocupación. También está ahí. Luego viene la clase. Luego viene el tipo de puesto. Y luego viene el nivel. ¿Correcto? Entonces, aquí yo defino básicamente todos los datos que tiene este COP 00298. Es de la oficina de contabilidad. El puesto, voy a colocar un puesto más coherente con esto para que el ejemplo, visión de contabilidad. La ocupación es órgano de apoyo, correcto. La clase es bueno, acá y el tipo de puesto es profesional técnico, correcto. Y nada más. ¿No? Entonces aquí coloco todos los datos del puesto, puedo colocar acá, o puedo hacer un copia y pega de mi MOV que tengo en Word, copia especificaciones. Correcto, le puedo colocar un puntaje para lo que es asumir el cargo. Ya, por ejemplo, 15, puntaje de evaluación 15, ¿no? Y aquí puedo colocar las funciones específicas. Ustedes deben tener un manual, simplemente el manual le dan copia y pega y lo pegan en este ambiente. Y luego colocamos acá el grado de instrucción. ¿Cuál es el grado de instrucción mínimo requerido para ese cargo? Título profesional. ¿Correcto? Y si ustedes quieren, después pueden colocar perfiles. Perfil 1, perfil 2, perfil 3. Y así sucesivamente. ¿Correcto? Y le dan guardar y el sistema ya me creó ese, acá está, división de contenido. Entonces, ese dato es clave, ¿para qué? Porque a partir de ese dato se va a imprimir todos los datos del trabajador en la planilla. Ahora, las tablas involucradas están acá. Número 1. La tabla de profesiones para ver el grado de instrucción, yo lo he explicado. La tabla de... Un segundo, por favor. Este subigió, también lo he explicado. La tabla de tipo de puestos. Aquí está. También tenemos acá la tabla de... ¿cómo se llama? De grupos ocupacionales y clases, donde se coloca el grupo ocupacional y la clase. Aquí lo pueden definir. Correcto. La tabla de unidad orgánica, eso viene del sistema de planeamiento. Y acá tenemos la tabla de niveles organizacionales, que también la tienen que crear. Entonces, todo eso, correcto, lo tienen que básicamente definir en el sistema para poder hacer su cuadro orgánico de personal, su COP, en este caso, ¿no? Su planeamiento de puestos. ¿Por qué es importante este planeamiento de puestos? Porque cuando hago yo mi registro de trabajadores, al cual voy a entrar en unos minutos, yo no le coloco unidad orgánica, yo le coloco su COP y el sistema automáticamente me jala todos los datos que están en el COP. Si este COP está mal asignado, pues simplemente la boleta va a ser mal impresa. Es algo que muchos me han preguntado. ¿Correcto? Entonces es importante que tengan muy bien definido el COP para poder trabajar en el Ávalo, sobre todo en la parte de impresión. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Una
una consulta. No sé si podrías visualizar esa pantalla donde has puesto planeamiento Puesto. donde entraste ahora último, ahí. Ajá. Ya. Cuando visualizaste te salió eso del COP, en la pantallita, donde se visualiza el COP. Ya, nuevo. Ya, cuando hiciste, ya, ahí te salen funciones básicas, pero cuando revisaste de uno que está ingresado ahí, uno que ya lo tienes, ya, y si lo editas a uno de ellos, y lo editas, ya, ok, El ya, gran problema acá es este, tengan cuidado con este, porque lo que es puesto, ocupación, clase, tipo de puesto y nivel, eso normalmente lo manejan ustedes como planillas, ¿correcto? Pero esta unidad orgánica es de planificación. Y si planificación hace cambios en el presupuesto de cada año y modifica unidades orgánicas, no debería hacerlo, pero puede añadir o puede de repente suprimir. Entonces, acá es importante que esto siempre lo estén mirando y lo actualicen. Porque el único dato que podría cambiar en un COP dentro de un año a otro son las unidades orgánicas. ¿Qué pasa? Si presupuesto le inactiva, pues simplemente tendrían que corregir ahí, cambiar todos los COPs que están vinculados a su unidad, sacarlos. Y si presupuestos amplía unidades orgánicas, se entiende que va a entrar personal, por lo tanto su COP tendría que ampliarse. Ese dato es un dato importante que tiene que tenerlo en cuenta, ¿no? Ese dato es ya. importante, sobre todo, ¿no? Esas cositas nos habíamos perdido, ya, gracias. Ya lo vi. Ya, ese dato es importante. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta más? ¿Preguntas? Correcto. Esa es la parte del COP. Ahora, para finalizar, un trabajador. ¿Correcto? Un trabajador. Para crear un trabajador es relativamente sencillo. Le dan nuevo. ¿Correcto? Colocan el apellido paterno, pastor. ¿Correcto? Y acá colocan la letra P, por ejemplo, mayúscula, y le dicen al sistema sugerir código. ¿Para qué? Para que el sistema me busque un código habilitado y automáticamente lo genere. Luego colocan acá los datos. ¿Listo? Por defecto, el sistema cuando crea un trabajador lo pone en activo. Aquí le colocan el sistema de pensiones. ¿Qué cosa tiene el sistema de pensiones? No afiliado, Seguro Nacional de Pensiones y las AFPs. Correcto, las AFPs, ¿dónde se define? En la tabla de AFPs, que está acá. Ahí se colocan todas las AFPs por las comisiones. Eso lo vamos a ver a la hora de calcular planilla, ¿no? Le voy a adelantar. Le coloco la AFP, le coloco el CUSP, ¿correcto? Le coloco la sucursal, en este caso es una, hilo, le coloco el régimen. ¿Qué cosa es? Es un empleado contratado. Aquí viene el primer dato. ¿Correcto? Este dato es clave. ¿Por qué? Porque este dato es la partida presupuestal donde se va a computar todos los honorarios del trabajador. ¿Correcto? Es importantísimo. Entonces, ahí es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, ¿cómo lo harían? Simplemente le damos clic acá y el sistema nos permite seleccionar la partida presupuestal. Esta partida presupuestal, correcto, es donde va a ir todo el costo del trabajador y esto se lo da planeamiento. El centro de costos, obviamente el centro de costos con el que van a trabajar, correcto. Esta variable actividad tiene mucha relevancia ahora, es las actividades de costos ABC predeterminada del trabajador. Lo voy a explicar en los talleres de ABC, pero de todas maneras lo repito. Es las actividades de costos ABC predeterminadas del trabajador, ¿no es cierto? Todavía no toco esto de inversión. Un minuto, estoy haciendo un trabajador operativo. Luego le coloco el COP. Correcto, luego le coloco el COP. Acá tienen un ejemplo de un COP no actualizado. Por ejemplo, miren, acá tienen COP con códigos, pero con códigos con unidades orgánicas que ahí se han encontrado. ¿Esto qué significa? Me indica a simple vista que el planeamiento ha cambiado las unidades orgánicas y yo no he refrescado el COP. Entonces, ustedes como planillas
tienen que estar atentos, muy atentos al tema de, básicamente, cuando planeamiento modifica las unidades orgánicas. Apenas modifique, amplíe o deduzca, métanse al COP a revisar, ¿correcto? Para que hagan las modificaciones del caso para ese ejercicio. Es importante tenerlo en cuenta. ¿No? Entonces ahí viene el COP. ¿Qué otro dato es importante a la hora de crear un trabajador? El banco. ¿En qué banco va a recibir su sueldo y qué tipo de cuenta es? Uno normalmente es ahorro y acá luego el código de la cuenta. Aquí tienen el banco de la CTS. La CTS tiene otro banco, ¿no? En soles o en dólares, acá tienen la cuenta. ¿Correcto? Acá, por ejemplo, el contrato. ¿Se acuerdan lo que he encontrado? Resolución de nombramiento, contratos, pues ahí le colocan el tipo de contrato. Y este dato tampoco lo colocan y es clave, 1 de enero de 2026, la fecha de inicio. ¿Cuándo le vamos a encontrar importancia a este dato? Cuando simplemente hagamos la CTS, la liquidación. Sin inicio y sin cese no se puede trabajar. Acá pueden colocar la fecha de inicio, correcto, la fecha de nacimiento, el DNI, listo, y van colocando todos los datos. La dirección, el grado de instrucción, lo pueden ir ya colocando desde acá, el grado de instrucción, la profesión, ya, bueno, acá vienen otros datos que lo vamos a ir viendo más adelante, el ubigeo si quieren colocarlo, y una marca si está afiliado o no al sindicato, si eso no es sindicalizado. Esos son los datos principales para un trabajador operativo. No sé si tienen alguna pregunta con respecto de eso. Los bancos, ¿dónde los alimentan? En la tabla de bancos. Aquí está la tabla de bancos. Ahí ustedes pueden colocar todos los bancos, tanto para CTS como para pago. ¿Alguna pregunta? Una consulta, solamente ese icono que dice, perdón, ese cheque que dice afiliado al sindicato, ¿solamente es por un tema así informativo nomás o hay algún tipo de Es informativo, pero es a veces requerido para ciertas transacciones. para, digamos, un reporte, por decirlo así? Así es, quienes son sindicalizados. Ya. Ya, ok. No, pero me refería de que si le pones afiliado al sindicato, bueno, en la empresa pagan una cuota, les descuentan. Eso no tiene No, nada que ver, ese es un concepto remunerativo. Ese es un concepto. Ya, ok. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Creo que hay alguien ahí, por favor, levantó la mano. Pregunten, por favor. Sí. Ingeniero, una consulta. Mire, al momento de realizar o llenar la información en lo que es datos de personal, yo presento un problema. De repente eso se podría ver de repente más adelante. Mire, al momento que yo ingresé los datos del tema del FP, el código CUS y toda la información, pero al momento que que hice la planilla, no me jala o la planilla no me genera las deducciones para el tema de la AFP. No sé si yo al momento de hacer el registro en datos de personal... Eso es afectación. Ese es cálculo, ya. Todavía no hemos llegado a cálculo. ¿Ya? Esa es afectación. Ya. Cuando estemos en cálculo, me preguntan todo para hacer todo el juego de forma. Ese es cálculo. Ahorita Gracias, ingeniero. Ya, no te preocupes. Este es el ejemplo típico de un trabajador que está en el área operativa, es un trabajador que tiene cuenta normal. Ahora, muchas empresas hacen planilla de inversiones, ¿correcto? Hacen planilla de inversiones, ¿correcto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo tenemos que configurar un trabajador cuando es un trabajador que va a trabajar en una obra, que va a trabajar en un proyecto? ¿Correcto? ¿Es igual al operativo? No es igual al operativo. ¿Correcto? Entonces, eso se trabaja de la siguiente forma. Entramos acá. Primero, le pedimos al jefe de planificación, ¿correcto? Le tenemos que asignar un código, pero que tenga estas características. Cuando es un trabajador operativo, noten bien que el código termina acá. Es de 8 caracteres. Pero cuando es un trabajador de inversión, el código tiene que tener los 8 caracteres más 4, que son los códigos de inversión. Pues ahí se le coloca inversión. Y luego se le tiene que colocar acá la cuenta 339, que es la cuenta de la obra.
¿correcto? Esta es la forma correcta en la cual se asigna un trabajador a una obra. Y eso tiene que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque una cosa es un trabajador operativo y otra cosa es un trabajador que está en inversión. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Está claro? Esa es la forma correcta de definir a un trabajador. ¿Listo? ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Por favor, toma el micro. Ingeniero, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Sí, ingeniero, Beto de Ayacucho. Hola. Estaba pendiente, ingeniero, el tema de asignar el SSTR, la tasa de SSTR para el tema de obras y también de los trabajadores normales, ya que para la importación, para la declaración del PDT-PLAME, solo nos está arrastrando una sola tasa. Cuando tenemos este caso de proyectos, hay otra tasa para ellos, ¿no? Entonces, nos está jalando con errores. Eso quisiéramos que sí se pueda implementar, ingeniero. Ese es por el concepto. Repíteme la pregunta cuando analicemos los conceptos. La siguiente sesión. Ese es por concepto. Ya sí tengo claro el tema. Ok, otra pregunta más. Temas finales antes de entrar a cálculo. Parámetros del sistema. ¿Correcto? Por favor, actualicen la UIT. Voy a enseñarles a hacer la quinta automática y voy a hacer el cálculo en un Excel para que ustedes lo puedan validar. El sistema tiene que estar con la UIT actualizada y tiene que tener acá la escala remunerativa. Recuerde que la quinta tiene aplicaciones 8%, 14, 15, etc. Estoy viendo que acá Hilo no lo aplica, así que yo, aprovechando la capacitación, yo voy a generar quinta categoría desde enero y voy a hacer simulación de cálculo, ¿correcto? Entonces, eso me va a permitir a mí hacer un buen ejercicio, ¿correcto? Entonces, aquí, por favor, no se olviden de este tema, ¿no? Tienen que colocar esto y luego colocar acá el mínimo vital. Tampoco lo utiliza Hilo, qué raro. ¿Por qué el mínimo vital? Porque si alguien gana menos del mínimo vital, los patronales tienen que ir sobre el 9% del mínimo vital. Eso también a veces me han preguntado, me calcula de menos. No es que te calcule de menos, sino es que no has colocado el mínimo vital. Correcto, entonces todo eso vamos a irlo revisando con detenimiento a la hora de que hagamos bastantes cálculos. Correcto, para que ustedes lo vayan probando y lo vayan implementando. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Buena pregunta. Homero dice, cuando hay rotación, Homerito, cuando hay rotación, lo que tú tienes que hacer es simplemente agarrar, le das editar y le cambias el copo. Porque al haber rotación cambia el copo. No se trata de cambiar una unidad orgánica, simplemente le cambian el copo. Eso es algo que la pregunta de Homero es buenísima. Porque muchos me dicen, oye, Coco, yo quiero cambiar la unidad orgánica porque hay rotación de personal. Momentito. El tema no es tan simple. Cuando hay rotación de personal, tú lo que estás cambiándolo es de puesto. Y al cambiarlo de puesto, le estás cambiándole de copo. Por lo tanto, tú lo que actualizas en el file es el copo. O sea, lo estás pasando un nuevo copo. Y como consecuencia de eso, una nueva partida presupuestal y a un nuevo centro de costos. Entonces, todo eso es lo que se tiene que ir actualizando. ¿Correcto? Otra pregunta, por favor. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Hemos hecho todo el file de personal hoy día. Bueno, la siguiente sesión, el día lunes, arrancamos con procesos de cálculo de planillas y utilidades, ¿no? Toda la lógica de cálculo. Les pido que entren, es una lógica compleja, no es sencillo, si bien tiene prácticamente todo automatizado, pero entenderlo o ver todas las variantes de cálculos realmente es un tema un poquito pesado. Y eventualmente pueden surgir algunas recomendaciones para mejorarlo, y siempre estamos atentos a esas.
Correcto, entonces vamos a ver ya planillas la siguiente semana, entendiendo de que ya saben cómo utilizar el file personal y cómo cargar un trabajador. Si no hay mayores preguntas, lo dejamos ahí. ¿Alguna pregunta? Juliana me pregunta, buen día. Cuando se cambia el puesto por rotación, ¿esa información es retroactiva? Ah, sí, buena pregunta. A ver, cuando yo me voy a adelantar, cuando yo asigno trabajadores a una planilla, los trabajadores se asignan con el puesto que tienen en ese momento. Por lo tanto, si tú quieres imprimir, va a trabajar con los datos de esa asignación. Obviamente, ¿no? Pero la nueva asignación del COP es de esta fecha para adelante. Pero las antiguas planillas no es que se cambian con el nuevo COP, sino tienen los datos grabados del COP anterior. O sea que por ese lado no hay problema. Y eso también lo voy a explicar, porque muchos me preguntan, he cambiado el COP, no se actualiza mi planilla. Momentito, pero no se trata de cambiar por cambiar, tienes que cambiarlo antes de iniciar el proceso de cálculo. Eso es algo que también se lo voy a explicar porque genera confusión. Pregunta de Guillermo, ¿cómo se habilita la opción de parámetros del sistema? Eso tienes que pedirle a tu jefe de sistemas. Ellos tienen las credenciales para poder habilitar o quitar accesos. Esa es la solución, Guillermo. ¿Otra pregunta? ¿Ya? ¿Otra pregunta adicional? Listo. Concluimos el día de hoy. Nos vemos el día lunes. El día lunes empezamos el tema de los conceptos. Vamos a hacer un análisis de los conceptos y un análisis de lo que es el concepto de planillas del Ávaro. Nos han hecho unos comentarios según el tipo de implantación que es un poco, que debería ser más simple y todo fusionarlo en un solo régimen y conceptos. El tema no funciona así, porque en empresas como ustedes son empresas de carácter, son reguladas y tienen cierto tipo de características. Todo ese detalle lo voy a empezar a explicar el día lunes. Préstenme mucha atención y el día lunes sería bueno que estén los contadores porque vamos a ver contabilización. Entonces sería bueno que estén los contadores para que vean cómo juega ese tema, ¿no? Entonces, listo. Los dejo y nos vemos el día lunes. Muchas gracias.